Muy bien, gracias a Dios, gloria a Dios que estamos en este momento celebrando este acontecimiento que ocurrió hace poco menos de 2000 años, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas comentan que esta resurrección es metafórica y que se trata solamente de que tenemos el recuerdo de Cristo, ¿verdad? Tenemos el recuerdo en las cosas que dijo y eso significa que Él está vivo. No, la palabra dice que Él resucitó de forma literal, que Él le dijo a aquel discípulo incrédulo: mete tus dedos en los orificios de los clavos y mete tu mano donde fue clavada aquella lanza. Y aquel discípulo, dice la palabra, que creyó, y fue espectacular porque él dijo: Señor mío y Dios mío. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo en ese momento: tú crees porque has visto, bienaventurados los que creyeron y no vieron, ¿verdad? Ahorita estamos aquí, creemos en la resurrección del Señor y la palabra nos califica de bienaventurados. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 14. Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 14. Muy bien, creo que ya la mayoría ya lo tiene por ahí. Lo vuelvo a decir: Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 14. Muy bien, y dice la palabra de Dios. Ustedes síganme con la vista, lo leemos en silencio. Síganme con la vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, hermanos, y que sea el Señor el que nos hable en este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, bendice a aquellos que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Reconfórtalos y quita, Señor, todo obstáculo que encuentren, Señor, en su camino. Padre, Señor, bendice este momento, bendice esta palabra, bendice esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, el que habla a nuestras mentes y corazones en todo tiempo, Señor. Que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre, a través de tu palabra que tenemos aquí expuesta, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, sea quien nos guíe, Señor, en la santidad que tú quieres ver para tu pueblo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues es domingo de resurrección. Y la resurrección, hermanos, prácticamente es la base de nuestra fe cristiana. Pero también resulta que es el hecho histórico más negado, más atacado e incluso más odiado por generaciones de supuestos sabios e intelectuales incrédulos. Uno de ellos fue un hombre llamado Josh McDowell. No sé si a alguno de ustedes le suena ese nombre. Ese Josh McDowell era un ateo y era un intelectual que se dispuso un día, él era estudiante de Derecho, y se dispuso un día demostrar que la resurrección de Cristo era una falsedad.
con sus argumentos así de hombre de leyes y demás. Sin embargo, en el proceso en el que él investigaba los testimonios, los acontecimientos, los hechos y toda la cuestión histórica de la resurrección de Cristo, terminó ese hombre convirtiéndose en cristiano. Y hoy en día ese hombre tiene libros donde defiende con los argumentos que él encontró que la resurrección de Cristo es un hecho histórico real. Irónicamente, empezó como ateo, pero el Señor lo llevó por un camino que él nos esperaba y terminó creyendo en el Señor. Es famoso su libro Evidencia que exige un veredicto, ¿verdad?, de Josh McDowell. Y luego después saca otro que se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto, más razones, más argumentos, y tiene una gran cantidad de libros ese hombre. Y bueno, ese es el poder que está detrás de la resurrección de Cristo. Además de ser un hecho histórico en sí mismo, es una manifestación del poder que tiene Cristo para resucitar nuestras vidas y para transformar nuestras vidas y para cambiar nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a ver varios aspectos que la misma resurrección de Cristo nos enseña de acuerdo al poder que Cristo tiene. Y vamos a ir analizando varios aspectos punto por punto que se nos revelan en el hecho de la resurrección. ¿Está prendido? No, ¿verdad? Se apagó, ¿verdad? Bueno, así está bien. Muy bien. El primer punto que vamos a ver es la revelación del poder de Cristo por medio de su resurrección. En Marcos 16, versículo 9, lo acabamos de leer, ahí mismo, ahí estábamos. Marcos 16, versículo 9, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Fíjense que Jesús había dicho en una parte de la Escritura, en Juan 10, 18, no es necesario que la busquen, había dicho Jesús: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces el Jesús había dicho eso: tengo el poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Fíjense qué grandes palabras, qué gran poder encierra aquí. El volver a tomar encierra cuán completamente el Señor Jesús se entregó por nosotros en la cruz de forma total, pero tenía el poder de volver a tomar. El Señor nunca hace las cosas a medias, lo hemos dicho ya muchas veces, hace las cosas completas. Ahora el Señor otorga de su plenitud a todos aquellos que le creen. Este es el primer punto, el gran poder que hay detrás de la resurrección. El segundo punto es la revelación de gracia que hay detrás de su resurrección. A lo mejor van a decir que pronto pasamos al segundo, es que son varios y vamos a tener su tiempo en cada uno. Hay una gran revelación de gracia en la resurrección de Cristo. Dice ahí el versículo que acabamos de leer: se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Fíjense que el hecho de que en la vida de alguien se expulsen 7 demonios implica que esa persona estuvo relacionada con una maldad muy significativa. No sabemos exactamente qué hizo si María Magdalena, unos hablan de que era la prostituta, pero bueno, son tradiciones. Pero al fin y al cabo, el haber expulsado de ella 7 demonios, hablaba de que estaba metida en el hoyo del hoyo del hoyo, en lo más profundo, donde nadie más la podía sacar, sino el Señor Jesucristo solamente. Y eso también, aparte de poder, es gracia. Es tener misericordia con aquellos, con aquella que no merecía esa misericordia, pero que aún así el Señor otorgó ese perdón
y la sacó de ese pozo de tinieblas en la que la tenían esos 7 demonios. Dice la palabra en Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, la gracia siempre es mayor que el pecado, pero requiere un corazón arrepentido y un corazón dispuesto a buscar al Señor. Dice también la palabra, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. A María Magdalena se le había perdonado mucho y amaba mucho. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Recorre tu vida y de cuánto el Señor te ha perdonado y todavía te puede perdonar para que ames mucho como María Magdalena. Esto es algo en lo que debemos reflexionar. La gracia de Dios, que tiene el poder de perdonar. Si tú crees que tienes un pecado imperdonable, no es verdad, porque donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Preguntémosle a María Magdalena, que tenía en su vida 7 demonios, y eso no es cualquier cosa. Eso no es un chiste, no es un juego, no es una parrandita, ¿verdad? No, es tener 7 demonios, ángeles caídos, con toda su tiniebla. Y el Señor Jesús tuvo el poder y la gracia para librarla de esa condición. Y por eso María Magdalena fue la que estaba ahí al pendiente de lo que pasaba en la tumba de Cristo. Y de forma inmediata fue a avisar a los discípulos, porque se le había perdonado mucho y amaba mucho. También en la resurrección se nos muestra el gran, profundo dolor de Cristo y de los apóstoles. En Marcos 16:10, si me acompañan ahí a verlo, ahí donde estábamos en el pasaje original. Marcos 16:10 dice así: yendo ella, María Magdalena, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Aquellos que habían estado con él, con Cristo, estaban de duelo y llorando, porque para ellos Cristo había muerto, y había muerto irremediablemente. María Magdalena, como ya dijimos, fue presta a aliviar ese dolor con esa buena nueva de que el Señor había resucitado. Cristo es la primicia de la resurrección que nosotros mismos vamos a experimentar. Esto debería ser un suficiente motivo para librarnos de toda tristeza, de todo dolor, de toda amargura, de toda angustia. Cristo promete: el que cree en mí, yo lo resucitaré. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué te mortifica en la vida? ¿Cuál es el problema que más angustia te genera? ¿Por cuál causa tú estás en constante duelo y llanto, de tal manera que tu vida se vuelve una mortificación día tras día? Recuerda que Cristo resucitó. Recuerda que Cristo es poderoso. Recuerda que Cristo cambia vidas. Recuerda que Cristo viene a sanar el duelo y la tristeza. Eso es lo que encierra la resurrección de nuestro Señor, que hoy en día celebramos con estos cantos, lo gritamos y decimos: Cristo, hoy es día de alegría. El viernes era tristeza porque recordábamos su muerte, pero hoy ha resucitado. Hoy lo hemos visto, hoy hemos creído a los testimonios de la Sagrada Escritura. También el Señor Jesús, en su resurrección,
nos hace ver nuestra incredulidad. Marcos 16, versículo 11, si me acompañan ahí a verlo, por favor. Véanlo cómo reaccionaron aquellos discípulos a los que fue María Magdalena a avisarles. ¿Qué dice Marcos 16, 11? Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Hundidos los discípulos en su tristeza, no recordaban las palabras de Jesús cuando Jesús había dicho que no lo volverían a ver, pero que lo volverían a ver, y que iban a quitárseles su tristeza y se iba a convertir en gozo. Jesús les dijo eso en Juan 16, 22. No me van a ver, pero su tristeza se convertirá en gozo porque volveré a ustedes. Y se les olvidó. Y estaban llorando. Lloraban. Aunque el Señor Jesús les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, pero que el Hijo del Hombre al tercer día iba a resucitar. Pero no entendían. O en el mejor de los casos se les había olvidado. Y es a veces como nos pasa a nosotros. Cuando viene la aflicción, no nos acordamos de las palabras de Cristo. Cuando viene la aflicción, a veces la fe se va. Cuando aparece la tristeza, se van de la memoria las palabras de Jesús. Cuán importante es recordar las palabras de Jesús en todo momento y sobre todo en momentos de dificultad y de angustia. Por eso la importancia de leer la Escritura, por eso la importancia de incluso memorizar la Escritura, y por eso estarla revisando una y otra vez, para recordar las palabras de vida eterna, no palabras cualquiera, no palabras de libro de texto, no las palabras de caldo de pollo para el alma, no las palabras de un libro de autoayuda, sino de las palabras de vida eterna que quitan la aflicción cuando vienen a la mente y al corazón. Pero los discípulos no recordaban, los discípulos estaban hundidos en su duelo y su tristeza y aún así, pues no tenían la capacidad de creer las palabras de María Magdalena. La incredulidad siempre conlleva desaliento y dolor. La incredulidad siempre está con esa idea de yo no puedo cambiar nada, yo siempre voy a estar así, todo va a estar de esta manera porque así lo he conocido y ya no habrá nada más. Esa es la incredulidad que transmite el desaliento. Pero el Señor Jesús resucitó para que precisamente fuéramos alentados y creyéramos en Él y que en Él hay poder, y dice la palabra que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. También a veces las lágrimas mezcladas con la desconfianza pueden ser simplemente las lágrimas de un orgullo herido, de una incredulidad finalmente. A veces lloramos porque no creemos que haya nada ni nadie que sea capaz de ayudarnos. Ni aun siquiera Dios. Y por eso lloramos. O a veces lloramos porque las cosas que nosotros planeamos sin la voluntad de Dios no funcionaron. No funcionaron y está herido el orgullo y viene el llanto. Yo lo quise hacer, yo lo quise tomar en mis manos y no consulté a Dios, no fui a checar lo que la Biblia decía, no me importó si era agradable o no agradable a Dios, lo que iba a decidir hacer, y luego después me encuentro con lágrimas de un orgullo herido, porque ahí Dios nos muestra, no te salió el tirito. Soy chistoso, pero así pasa.
Entonces el Señor nos exhorta a creer en su poder, en su gracia, a abandonar ese dolor y creer que Él es capaz de transformar nuestra vida. El siguiente punto, la resurrección de Cristo nos revela la adaptabilidad divina. Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13. Vamos a leer que hay en Marcos 16, capítulo 12 y 13. Dice así: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Dice, se apareció en otra forma. Este versículo hace alusión a un acontecimiento, y ese acontecimiento se le conoce como el camino de Emaús, y está en el Evangelio de Lucas. En esa narrativa, que ahorita vamos a ver un pequeño cachito, van dos discípulos hablando, saliendo de Jerusalén a una aldea que se llama Emaús, y van hablando de lo que había pasado, cómo Cristo había muerto, etcétera, y estaban tristes, y alguien se les une y les pregunta, palabras más, palabras menos, ¿de qué están hablando? No, es que pasó esto y esto y esto. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús Nazareno, este hombre lleno de poder, ¿verdad?, fue crucificado, ¿verdad? Pues que no te enteraste, ¿verdad? Le dicen a esa persona que se les unió, que no te enteraste de todo lo que ha pasado. Eres el único en toda Jerusalén que no sabe las cosas que recientemente han acontecido. Y le explicaban esos discípulos a ese personaje misterioso, a ese hombre extraño que se les había unido en el camino. Y ese extraño los cuestiona. Ese extraño les reprende, incluso les regaña. Acompáñenme si me hacen el favor, ahí cerquita, a Lucas 24. Lucas 24, versículos 25 y 26, y luego nos brincamos al versículo 30 y 31. Y ahí vamos a narrar un poquito de este acontecimiento que les estoy platicando. Lucas 24, 25 y 26 dice así: entonces Él les dijo, ese hombre extraño, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les dice ese hombre extraño. Ahora veamos el versículo 30 y 31. Más abajito dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿A quién reconocieron? Al Señor Jesús. Primero sus ojos estaban velados, no lo reconocían. El Señor Jesús se había presentado como un extraño, y ahí vemos esa adaptabilidad del Señor. ¿Sí? De cuántas formas misteriosas puede hablarnos el Señor. Fíjense que hay tantos relatos de personas que han quedado atoradas en carreteras o en montes o cosas de ese tipo, y no hay nadie alrededor, absolutamente nadie, y su carro descompuesto y una situación muy ansiosa, muy difícil, muy fea, muy estresante. Hay muchos relatos, y de pronto aparece alguien que parece que no viene ni de ningún lado, ni se sabe ni de a dónde va, ¿verdad?
aparece alguien y le dice, no, mira, si tú caminas 1 kilómetro y das vuelta acá, ahí va a haber una estación de gasolina o un taller, ¿verdad? Y ahí te pueden auxiliar, etc. Y de pronto esa persona desaparece o toma un camino y ¡pum! Ya no se sabe de dónde está. Hay muchos relatos de ese tipo. No estoy diciendo que en cada uno de esos relatos sea el Señor Jesucristo ahí, pero tal vez en alguno de esos casos, ¿verdad?, veamos al Señor Jesús de una forma velada, ayudando a alguien que necesita de esa ayuda. Y bueno, ya en un panorama más normal aquí en la ciudad, ¿cuántas veces alguien nos ha auxiliado? Que a lo mejor obviamente pues, esas personas no son Jesús, pero son puestas por Jesús. Entonces, ¿cuántas maneras nosotros hemos sido testigos de que el Señor nos ha auxiliado en momentos en los que pensamos que no había nadie a quien recurrir y no había nada a dónde ir, pero la misericordia, la gracia, el poder y la adaptabilidad del Señor nos hacen que salgamos de ese hoyo cenagoso en el cual nos metimos y aparece siempre como aquel que necesitamos. Así como este hombre extraño se juntó con estos discípulos que iban ahí desconsolados y de repente les bendijo el pan y sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, eres Cristo, y Cristo desapareció. Y ahí vieron que Jesús había resucitado. Alguien puede decir, es que vieron un fantasma. No, no era un fantasma. Lo que pasa es que el Señor Jesús es Dios. Y como Dios, tiene el poder de aparecer y desaparecer. ¿Sí? Es omnipotente. ¿Sí? Puede estar en un lugar y en otro, aunque su cuerpo sea físico, porque Él es todopoderoso. Y para Dios no hay nada imposible. El sexto punto, la resurrección de Cristo nos revela su fidelidad. Veamos Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14 dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjense que aquí vuelve otra vez la escena: desconsuelo, incredulidad, angustia, tristeza. Se estaban lamentando ahí los discípulos. ¿Por qué nos embaucamos en esta aventura? ¿Cómo fuimos capaces de creer estas semejantes cosas? Tal vez decían, es demasiado bello para ser verdad. Posiblemente fue un truco de su imaginación o de sus emociones, lo que andan diciendo por ahí. Y eran incrédulos y duros de corazón. Cuando alguien llora y se lamenta, solemos verlo con misericordia, y está bien. Esa persona en ese momento necesita un apapacho, ¿verdad? Que le digan cosas adecuadas, etcétera. Consuelo necesita. Sin embargo, también hay que ponernos a pensar que, de acuerdo a cada caso, los llantos de esa persona a veces son el producto de las decisiones que esa persona ha tomado a lo largo de su vida. Y esa es la otra cara de la moneda. El que llora, pobrecito, ¿verdad? Que llora, lo consolamos. Pero también hay otro lado. ¿Por qué llegaste hasta ese punto? Y que ahora estás llorando de forma desconsolada. Entonces, la misma dureza de corazón de estos discípulos los tenía
en la ceguera. Y el Señor Jesús mira más al fondo de ese aparente duelo, de esa aparente tristeza. Al Señor Jesús nadie lo engaña. Al Señor Jesús no lo podemos engañar con lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? El Señor Jesús escudriña los corazones y escudriñaba los corazones de estos discípulos. Y por eso vino este aparente regaño. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ay, qué duro el Señor, ¿verdad? Pues mejor debió haberles dado una palmada, un consuelo y un abrazo. Pues sí, pero también a veces es necesario que se nos muestre cuál es la imagen que hemos construido en nuestra vida y que esa imagen no era de acuerdo a lo que el Señor Jesús quería, y por eso ahora estamos en el llanto. Por eso muchos temen acercarse a Cristo. Por eso muchos quieren ir a la iglesia nomás a recibir apapachos. Por eso muchos se van y ya no regresan. Porque se les mostró con la palabra que estaban obrando de forma inadecuada. Y no es que uno sea mago y que detecte uno las falsedades y las mentiras, no. El Señor Jesús y su palabra escudriñan los corazones. El Señor Jesús sabe lo que hacen y lo que no hacen. El Señor Jesús sabe lo que obran bien y lo que obran mal. Y el Señor Jesús es un médico. Y es un médico que para curar pone el dedo en la llaga. Y de esa manera cura el Señor Jesús. Hay gente que no quiere que se le ponga el dedo en la llaga y quiere vivir con su herida. Y por eso deja de venir y se va a buscar otras respuestas. Y así hay muchos casos. Pero si queremos realmente ser transformados y sanados, tenemos que dejar que el Señor nos ponga el dedo en la llaga. Y que a la vez de que nos consuela, también nos diga, mira, esto fue lo que hiciste. Esto eres tú. A esto te llevaron tus decisiones. A esto te llevaron tus creencias. A esto te llevó tu incredulidad. A esto te llevó tu falta de amor. A esto te llevó tu falta de santidad. A esto te llevó tu falta de obediencia. La resurrección de Cristo también nos revela la responsabilidad de creer a los testigos de ella. Hay una responsabilidad de creerle a aquellos que fueron testigos de la resurrección y que escribieron esta palabra de Dios y que ahora llega hasta nuestros días y que ahora nos dice, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Porque en el día del juicio, en el día final, que ese va a llegar porque va a llegar, tarde o temprano, en ese día nadie podrá excusarse y decir, yo no le vi. ¿Por qué me condenas si yo nunca te vi? ¿Por qué me condenas si a mí nadie me avisó? ¿Por qué me condenas si a nadie me tomó en cuenta? ¿Por qué me condenas si es que me discriminaron? Y por eso me aparté. Nadie podrá decir, tú eres culpable porque no me avisaste. No me enjuicies porque tú no hiciste lo que debías de hacer conmigo. Cuando en realidad el Señor una y otra vez estuvo insistiendo y estuvo haciendo el llamado, ven, ven, ven. Pero hacíamos caso omiso. Entonces hay una responsabilidad de creer al testimonio de Mateo, de creer al testimonio de Juan, de creer al testimonio de Pablo, de tantas personas que lo vieron resucitado y que por lo tanto esas personas le dijeron al mundo, Cristo está vivo.
Entonces hay una responsabilidad el día de hoy, hermanos. Hay una responsabilidad de creer a Cristo. Hay una responsabilidad de guardar sus mandamientos. Hay una responsabilidad de guardarnos en santidad. Hay una responsabilidad de apartarnos del vicio. Hay una responsabilidad de apartarnos del pecado. Hay una responsabilidad de poner nuestras decisiones delante de Dios para ver si el Señor las aprueba o no. Hay una responsabilidad de escudriñar la palabra de Dios para ver si mi vida está acorde con la palabra de Dios. Seamos firmes en esa responsabilidad, para que en aquel día final, que luego venga la condenación, Dios guarde la hora y Dios no lo permita, no digamos, a mí nadie me avisó. Digo, los que estamos aquí, ya estamos en ese camino. Hay muchísima gente afuera que se le ha avisado, se le ha dicho, se le ha predicado, pero su decisión ha sido no, no y no. Para ir concluyendo, la resurrección es un acto de gran trascendencia. Tiene un gran valor en sí mismo. Es un hecho histórico, es un hecho literal, es un hecho real. Jesús resucitó en carne, en un cuerpo renovado, en un cuerpo glorificado, cuerpo que un día también nosotros tendremos porque Él lo prometió. Pero también nos enseña muchas cosas esa resurrección. Nos enseña el poder de Dios, nos enseña la gracia de Dios, nos enseña el dolor de Cristo por el pecado, nos enseña nuestra incredulidad, nos enseña su adaptabilidad para ayudarnos en toda circunstancia, nos enseña su fidelidad, nos enseña nuestra responsabilidad de compartirle a otros la verdad que hemos encontrado en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para orar y vamos a hacer un compromiso con el Señor de ser responsables en esta obra de creer sus palabras. Hoy es domingo de resurrección, es un nuevo comienzo. Este puede ser un nuevo comienzo para muchos, si dejan que el Señor Jesús obre en sus vidas. Y es un nuevo comienzo para una vida renovada, una vida resucitada, una vida con fe, una vida confiada en aquel que tiene el poder de levantar de la tumba a los muertos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, por este mensaje, Señor, que hemos escuchado, Padre. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por que nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, así como dice tu palabra, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de escuchar esta palabra y tenemos la oportunidad, Señor, en misericordia y en gracia, de decidir a favor de ti, Señor. Padre, Señor, que estas palabras, Señor, de este mensaje hayan encontrado, Señor, nido perpetuo en los corazones y mentes de mis hermanos que están aquí, Señor. Padre, que en la situación problemática recuerden tus palabras, que en la situación de duelo y angustia recuerden tus palabras. Ponles en sus corazones, Señor, tanto el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Padre, Señor, te pido, Señor, que siempre tengan presente tu escritura, tu santa palabra, Señor. Pon el querer como el hacer de leerla, Señor, de leerla todo el día. Así como dice tu palabra, meditaréis en esta ley de día y de noche, y no te apartarás de ellas ni a derecha ni a izquierda, y todo te saldrá bien. Padre, Señor, te agradecemos, Señor, esta bendición. Y hoy en día, Señor, hacemos, Señor, compromiso, Señor, contigo. Levante la mano el que quiera hacer un compromiso en este momento con el Señor, levante su mano. Hoy es día de resurrección, hoy es un nuevo comienzo, Señor.
Padre, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que hacen este compromiso, Señor. Padre, transfórmalos, Señor. Así como tú resucitaste, Señor, resucita sus vidas, Señor. Resucita su vida espiritual. Resucita sus matrimonios. Resucita sus paternidades, Señor. Resucita su vida familiar, Señor. Resucita todo su ministerio, Señor. Resucita lo que tú tienes como propósito en la vida de cada uno de ellos, Padre, porque hay poder en ti, Señor, y lo hemos visto, porque tú dijiste que tienes poder para entregar tu vida y tienes poder para volverla a tomar, y eso hiciste, Señor. Gracias, Padre, te damos por estos hermanos que hacen ese compromiso. Espíritu Santo, Señor, sé el consolador, sé ese paráclito, Señor, ahí al lado de ellos, que los guía, Señor, hacia toda verdad y los enseña hacia toda justicia, Señor. Sé con ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, este compromiso. Puede bajar su mano. Padre, Señor, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, tu bendición y tu asistencia, Señor. Comienza un año, Señor. No es el año normal, es un año espiritual, Señor. Comienza, Señor, este año a partir de hoy, Señor. Padre, Señor, acrecienta, Señor, la bendición, Señor. Acrecienta la bendición en nuestras vidas. Dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, Padre, Señor, por tu presencia. Gracias te damos por esta palabra, Señor, y continuamos, Señor, con este culto, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Padre bendito, todo te lo ponemos en tu nombre, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, que hoy vive, ayer y hoy y por los siglos. Amén.